más de brillo, un poquito más de medios. Aquí, o no sé si es para el retorno. Cuando Jesús llama a sus discípulos, escúchame bien esto. Cuando Jesús llama a los discípulos, los encuentra en una dimensión llamada la barca. Digan conmigo, la barca. La barca tenía una connotación impresionante en la vida y en la cultura de los judíos en los tiempos de Jesús y aún antes, porque históricamente uno de los grandes rubros de la economía judía es la pesca. Y yo creo que las riberas del mar de Galilea, allí también en el mar en el mar Mediterráneo, habían muchas barcas. Yo creo, no sé cuántos los que han ido aquí alguna vez a lugares donde se practica los deportes náuticos, y entonces tú ves una cantidad de barquitos, yates, pues allí a la orilla del mar, en diferentes ciudades. Yo creo que así eran las barcas, se veían, porque eran las barcas, eran las herramientas de trabajo para los judíos. Pero hay algo que me llama la atención, y es que la barca tenía una gran influencia en el modelo de pensamiento en la cultura hebrea. Dice la palabra de Dios en San Mateo 4, 18 al 22, que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los encontró en una barca. Diga conmigo, en una barca. Lea conmigo por favor Mateo 4, versículos 18 al 22. La palabra del Señor dice, amén, ¿lo tiene conmigo? Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Dice la escritura: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno llamado Simón, que se llamaba Pedro, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús a sus discípulos, a los que iban a ser sus discípulos: vengan detrás de mí, que yo les haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante sus redes y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan en la barca. Digan conmigo, en la barca. Y estaban con Zebedeo su padre, es decir, un negocio de tradición, y ellos remendaban sus redes. Y los llamó. Ellos, dejando al instante las barcas y a su padre, le siguieron. Amén y amén. Nos muestra claramente, iglesia, que el llamado de los discípulos fue en una barca. Definitivamente vemos que la barca tenía una connotación muy especial, que la barca tenía un anclaje en el corazón, en la mente y en el espíritu de los judíos, y especialmente aquellos a los que se dedicaban a la pesca. La barca era ese negocio de tradición de pesca de los bisabuelos, tatarabuelos, de padres, ahora la generación de los apóstoles o los discípulos. Pero Jesús comienza a cambiarles esa dimensión radicalmente en su cabeza. Cuando pasa por allí, dice que cuatro de los discípulos hacían parte de esta barca. Y hoy quiero referirme especialmente cuál era la influencia que tenía esa barca en el corazón, en la mente y en la cotidianidad de los discípulos. Aquí quiero comenzar diciendo que la barca va a representar ese mundo natural que te ancla a algunas cosas que nos ha sido difícil aún soltar. Yo creo que todos aquí, sin excepción, tenemos esa barca que todavía nos aferra a algo. Hay gente que todavía tiene la barca como un ídolo, y cuando hablo de ídolos, yo sé que tú no te inclinas delante de un esfinge tallado a mano, un esfinge de cera o de porcelana, ni un crucifijo en tu mano con un Cristo ya colgado, ni un escapulario tal vez en tu mano. Tal vez ya no adoras eso, ya no tienes tu confianza en eso, pero hay cosas que se convierten en nuestra barca, en nuestra vida. Muchas veces una relación de pareja se convierte en una barca, y eso te hace perder lo sobrenatural de Dios. Muchas veces tus negocios, tus finanzas, los emprendimientos que Dios te ha dado, muchas veces los mismos ministerios, las tarimas, la fama, el reconocimiento, nuestras agendas se convierten en una barca que van deteniendo el poder de Dios en tu vida. ¿Alguien está aquí? Ahora, la pregunta es, el problema no era la barca, el problema es quién comanda tu barca. Diga conmigo, el problema no es la barca, sino quién comanda la barca.
quién está tomando el control de tu barca o si la barca está tomando el control de tu vida. Lo primero que encontramos es dónde estaba Pedro al momento de su llamamiento ministerial en la barca. Diga conmigo. Y allí en la barca les dijo: señores, voy a cambiarles radicalmente, porque a partir de ahora no serán más pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Ahora, notemos algo. La barca tenía una gran influencia, y vamos a escoger específicamente la vida de lo que fue el discípulo o el apóstol Pedro. Quiero que me acompañes a Lucas 5, versículo 1 al 11. Mira la influencia que tenía la barca en la vida de Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, dice la palabra. Vamos a leer los primeros tres versículos. Dice la palabra, léalo conmigo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, la multitud, se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios. Entonces Jesús, verso 2, léalo conmigo. ¿Qué vio Jesús? Entonces Jesús vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, ¿quién? Jesús entró en una de esas barcas, la cual era de Simón, llamado Pedro, y le rogó, quiero que lo leas conmigo, y le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús vio en la barca una oportunidad para predicar la palabra. Pero nótese algo, vamos a la profundidad de la palabra. Jesús tiene que ir a donde su discípulo Pedro, y le dice: Pedro, está llegando la multitud, está llegando la gente a escuchar la palabra de Dios. Necesito que me prestes tu barca para pararme encima de ella y hablarle a toda la multitud, a todo el gentío, dice esta versión. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, iglesia, y es que Jesús tuvo que rogarle a Pedro que le prestase su barca. Y le rogó, si me regalas el versículo, Mauro, y no lo quites, por favor. Y le rogaba que le prestase la barca. Le rogaba. Luego quiere decir que pareciese, por el contexto, tratemos de hacer un contexto a esto. Tal vez Pedro decía: no, es que la barca, si usted se para encima de esta barca, Jesús, me la va a dañar, porque la barca venimos de, entonces hay que hacerle mantenimiento, y cuando la barca está en mantenimiento, nadie se puede poner en pie ahí. Jesús le dijo: te ruego que me prestes tu barca, porque necesito hablarle a la multitud. Se agolpaba la gente para escuchar la palabra de Dios. Te digo esto porque notamos la gran influencia que tenía la barca sobre Pedro. Cómo la barca, siendo un objeto de madera, le hablaba a Pedro y le decía: esta barca no sirve para que ningún Jesús se pare encima aquí a predicar. Entonces dice la palabra literal que Jesús le rogó. Jesús le tuvo que insistir tal vez muchas veces: Pedro, si no me prestas tu barca, la gente se va a ir, préstame tu barca. Por eso normalmente usted me va a escuchar cuando estamos transmitiendo en directo a través de las redes sociales, a quienes damos toda la bienvenida a nuestra iglesia online. Yo le digo a la gente: préstanos tus redes para compartir esta predicación. Entonces allí decimos que tus redes sociales se conviertan en la barca donde Jesús pueda ser expresado, donde la palabra de Dios pueda ser expresado y podamos llegar con una palabra. Pero a veces, bueno, no crea que con mi esposa andamos chismeando el Facebook de nadie, ni el Instagram de nadie. No hay tiempo para eso, ni tampoco interés. Pero a veces se comparten más otras cosas que palabra de Dios en tus redes sociales. Porque tus redes sociales se convierten en la barca que tú dices: no, yo no me meto en problemas, yo mejor no comparto nada de Dios, yo la mantengo ahí neutral, más bien yo lo sigo detrás de una computadora, la predicación, y no pase nada. Pero la influencia que tenía la barca sobre Pedro era muy grande. Ahora escúchame el versículo 4, porque quiero ser breve con la palabra. Versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo al maestro: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6 dice: y habiendo hecho, encerraron gran multitud de peces. Diga conmigo: gran multitud de peces. Y la red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pero aquí hay algo. Una cosa era la barca con Pedro y otra cosa era la barca con Jesús. Impresionante. Tú puedes tener proyectos de vida, negocios, tú puedes tener un buen título profesional, puedes tener un emprendimiento, una linda familia, un lindo ministerio, puedes tener una agenda ministerial, puedes tener muchas cosas. Pero la pregunta aquí es: ¿quién es el que conduce esa barca? ¿Qué tanta influencia tiene esa barca en tu vida? ¿Qué hace que tú ames más tu barca que la presencia de Dios? La palabra del Señor dice que cuando Pedro le prestó la barca a Jesús, Jesús predicó la palabra. Otra versión dice que hubo muchos milagros, muchas sanidades en ese momento. Y Jesús le dice: Pedro, ¿cómo te fue anoche? No fue tan bien, la barca estuvo mal, no hubo peces. Y Jesús le dice: ve y pesca, boga mar adentro, echa tus redes de nuevo y vas a tener una gran cosecha. Pedro le dice: Señor, no hemos pescado nada, pero ya que tú lo dices, pues voy a hacerlo. Eso es cuando hacemos la voluntad de Dios como a la manera. Yo no quiero hacerlo, pero Dios me dijo, pues tocará hacerlo. Porque la barca causaba una gran influencia en él. Entonces dice que boga mar adentro, echaron hacia adentro la barca y comenzaron a tener una cosecha impresionante de peces. Cambió radicalmente cuando la barca de Pedro fue influenciada por Jesús. Cuando la barca de Pedro fue prestada, cuando la barca de Pedro fue colocada al servicio de Jesús, hubo una gran cosecha de peces. Alguien que diga amén. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando todas las cosas que tú tienes están bajo la influencia del Señor Jesucristo, van a comenzar a tener una gran cosecha. Cuando todo lo que tú haces tiene una influencia del Señor Jesucristo en la vida, déjame decirte que va a haber una gran cosecha. Digan conmigo: grandes cosechas. Dígalo de nuevo: grandes cosechas. Ahora, siempre va a haber una confrontación en el nivel de pensamiento. La barca a la orden de la fe. Las dos van a chocar. Las dos son dimensiones que se van a contradecir. Digan conmigo: la razón y la fe. Vamos a decirlo de nuevo: la razón y la fe. Esa es nuestra constante batalla entre la razón y la fe. Lo que tienes en tu mano, ¿lo vas a manejar bajo la razón de la carne o bajo la fe en el Hijo de Dios? Ahora, escucha eso. La barca ejercía una influencia tan grande, o ejerce una influencia tan grande en el ser humano, que aun viendo los milagros en la vida de una persona, prefiere que Jesús se baje de su barca. Versículo 8. ¿Me va siguiendo la palabra? Primero, Dios le pide la barca a Pedro, se la presta porque le tuvo que rogar. Predica la palabra. Jesús en recompensa le dice: ahora tu barca ve otra vez al mar porque vas a recibir una gran pesca. La recibieron. Pero versículo 8 pasó esto. Léalo conmigo, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, la gran bonanza que Jesús le dijo: ve con tu barca y vas a tener una gran pesca, él cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas. Digan conmigo: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. La influencia de la barca era tan grande que Jesús, habiendo hecho un milagro de tener una gran bonanza de peces, ellos no dijeron: que Jesús se quede para siempre en mi barca. Ya mi barca no tiene sentido si Jesús no está ahí, sino que le dice: ¿sabes qué? Apártate de mí, Jesús. ¿Quién recibiendo un milagro de Dios le va a decir al Señor: apártate de mí después del milagro? Bueno, déjame decirte que ocurre por todas las iglesias del mundo. Él dio su vida, regó su sangre,
sigue haciendo milagros en medio de nosotros, pero aún nosotros tenemos una influencia tan grande del nivel de pensamiento de la barca que nos atrevemos a decirle: Jesús, ahora no, después sí. Le rogó a Jesús, le dijo: ¿sabes qué, Jesús? Apártate, deja mi barca tranquila. Yo con mi barca puedo, con mis 3 pececitos, con el pescadito allí, con él puedo. Apártate, porque tengo miedo de los grandes milagros. Eso se notaba, la influencia que tenía la barca en el nivel de pensamiento de Pedro. No estaba acostumbrado a ver grandes milagros. Déjame decirte algo: cuando tú y yo tenemos mentalidad de barca, no estamos acostumbrados a la manifestación gloriosa de Dios. No es normal que lo sobrenatural ocurra en nuestras vidas. Entonces viene milagro, viene crecimiento, viene unción, y la gente se asusta. No, eso ya no, eso no es unción, es una emoción. Porque hay un dicho, un adagio, no sé cómo le podemos decir, popular, que dice: el que no ha visto a Dios, cuando lo ve, se asusta. Cuando tú no vives una vida sobrenatural, cuando no es Jesús quien comanda tu barca, cuando comienzas a ver lo sobrenatural de Dios, cuando comienzas a ver los milagros de Dios, cuando comienzas a ver el poder de Dios en tu vida, nos apartamos. Yo no sé, yo creo que los que están aquí no les ha pasado, son los que no vinieron. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: no temas, porque a partir de ahora la barca no será tu influencia, Jesús será la influencia de tu barca. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Pero escuche esto: la barca tipifica ese mundo natural, eso que no estamos dispuestos a soltar, eso que decimos: es que esto es mío y yo amo a Dios, pero mi barca no. Qué difícil es poder encontrar creyentes decididos por Cristo, pero hay creyentes en el mundo que aman sus barcas y no están dispuestos a bajarse de sus barcas para caminar en una dimensión diferente. Con eso no te quiero juzgar, mi hermano. Yo no estoy hablando de ti. Esto nos pasa a todos. Todos en algún momento podemos tener una barca. Todos en algún momento pudimos haber caído en las redes de nuestras propias barcas. Con mi esposa constantemente hacemos, no sé cómo lo podemos decir, un autoanálisis espiritual, y le decimos al Señor: Señor, ¿qué te está robando la gloria? Y nosotros analizamos las finanzas. No, las finanzas no le están robando la gloria de Dios, al contrario, son dedicadas al Señor. La empresa, el colegio, lo que nos ha dado el Señor, no nos está quitando. Nada de eso nos reemplaza nuestro momento con Dios. Entonces nosotros decimos: ¿qué nos puede estar robando la gloria? ¿Qué le puede estar robando la gloria a Dios? ¿La agenda nacional o la agenda internacional? Las agendas con los líderes de la nación. Tampoco nos está quitando la gloria de Dios. Pero constantemente estamos analizando que nada nos quite la presencia, que nada se convierta en una barca que ejerce una influencia mayor que el llamado que Dios nos ha hecho. Diga conmigo: la barca es el mundo natural. Pescador de hombres es sinónimo de entrar a caminar en una dimensión de lo sobrenatural en el cumplimiento del propósito. Ahora, cuando miro hacia atrás, cuando no estoy dispuesto a dejar la barca en mi vida, la barca me va a hablar. Ahora escúchame eso. Mateo 14, 22 al 32, y con esto quiero ir terminando. Mateo 14, 22 al 32. Lo vamos a leer todo. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar ¿en dónde? E ir adelante de la otra ribera. Entre tanto que él, Jesús, despedía a la multitud, es decir, salían de un gran culto de milagros. Despedida de la multitud, subió al monte a orar. ¿A dónde se fue Jesús? Sus discípulos fueron ¿a dónde? A la barca. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo Jesús orando. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron diciendo: un fantasma, y dieron voces. Versículo 27. Enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, no teman, soy yo. Entonces Pedro le respondió al Señor Jesús y le dijo: si eres tú, Jesús. Mira cómo dice: si eres tú, Jesús,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas como tú estás caminando sobre las aguas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven, me gusta el reto, camina. Y descendió Pedro de la y andaba sobre las que. Wow. Escúchame esto. Cuando Pedro decidió desprenderse por unos segundos de su barca, comenzó a caminar en el mismo nivel que estaba caminando Jesús. Wow. Cuando Pedro por unos segundos se desprendió de su barca, cuando por unos segundos, porque creo que esto duró segundos, no creo que haya durado mucho. Yo creo que fueron 2, 3, 4, 5 pasos. Fueron por mucho, creo yo, discúlpeme, no quiero ser aquí anatema ni ponerle ni quitarle la Biblia, pero creo que no pasarían 20 o 30 segundos mientras él se bajó y Jesús estaba allí y él caminó sobre Jesús, o hacia Jesús más bien. Cuando él puso su mirada en Jesús y se olvidó de su barca, él comenzó también a caminar sobre las aguas. Cuando tú te aferras a la barca impide que tú camines dimensiones en lo sobrenatural. Yo no sé cuántos dicen amén esta mañana. Cuando la barca ejerce una gran influencia sobre ti, te dice tú no puedes hacerlo. Yo creo que la barca al otro lado le decía: Pedro, nadie camina por el agua. Yo creo que la barca le decía: no hay ser humano que camine sobre el agua. Tonto, ¿qué haces? Pero cuando él decidió mirar a Jesús por unos segundos, no sé, 20, 30, 40 segundos, qué sé yo, caminó en un nivel sobrenatural. Diga conmigo: pero la barca tiene voz y llama. Ay, 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 ay. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de la mano de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Cómo le dijo? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se devolvieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Diga conmigo: hombres de poca fe. Y aquí yo quiero explicar algo. Jesús no estaba ofendiendo a la fe de Pedro. Jesús no le está diciendo: es que yo tengo fe y tú no tienes fe, hijo del diablo. Cuando le dice hombre de poca fe, le estaba diciendo: Pedro, no camines tan cortico en los momentos de fe, prolóngalos. Hombre de poca fe es que la fe te dura muy poquito. Tienes fe pero para muy poquito tiempo. No sé cuántos están aquí. Pedro durante unos segundos tuvo fe y durante esos segundos caminó sobre el agua, pero se le acabó rápido la fe porque la barca lo comenzó a llamar. La barca le dijo: mira a tu alrededor, hay olas, hay viento contrario, es de noche, nadie camina sobre el agua. Y Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a oír la voz influyente de su barca. En ese momento, ¿qué pasó? Se hundió. Cuando Jesús le toma de la mano y lo saca, le dice: hombre de poca fe. No lo estaba ofendiendo, lo estaba hiriendo. Le estaba diciendo: Pedro, tus momentos de fe son demasiado corticos, por eso no puedes ver una gran cosecha. ¿Cuántos dicen amén? La dimensión de la barca es tan grande que cuando dicen que Jesús subió al monte, imagínense esta escena: estaba el monte, Jesús terminó su culto de milagros, despidió a la multitud. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche, le dijo Jesús a los que ha venido al culto de milagros. Y dice que él no se fue a la barca, él se fue ¿a dónde? A su estado original, al monte a orar. Y él le dice a sus discípulos: ustedes monten la barca, cojan la barca y vayan al otro lado, allá les llego. Y Jesús estaba orando y dice que cuando ya era la cuarta vigilia, estaba ya en la madrugada, yo creo que Jesús veía ya la barca, un puntico con las farolas allá de incandescentes de los faroles de los discípulos moverse y las grandes olas. Dijo Jesús: voy a ir hasta donde ellos. Dice que Jesús bajó del monte y dijo: yo no voy a dar la vuelta para llegar a ellos, yo voy a seguir derecho y voy a llegar a ellos. Y eso significaba caminar sobre las aguas, porque ese era el estado natural de Jesús. ¿A quién oía Jesús constantemente? Al Padre. Él no se subió a la barca. Él, después del culto de milagros, se subía ¿a qué? Se subía al monte a orar.
Ministros de Dios, cuando la barca del orgullo te llame, dile: no puedo entrar a la barca del orgullo, tengo que ir de nuevo a humillarme delante de la presencia de Dios. Ese es el epicentro del poder de un ministro. Alguien que diga amén. Entonces Jesús subió, oró con el Señor, bajó el monte, comenzó a caminar las aguas. Y entonces los discípulos veían que se acercaba a alguien. ¿Y qué fue lo que dijeron? Regálame el versículo 4 tal vez. Perdón, el versículo 26, léalo conmigo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron diciendo: escúcheme esto. La palabra fantasma aquí en el original quiere decir ser del inframundo. Es decir, un ser, un fantasma aquí quiere decir un demonio o persona que vive bajo la tierra. Espíritu que vive bajo la tierra. ¿Quiénes viven bajo la tierra? Los demonios. Ellos al verlo, por eso se asustaron, porque dijeron: viene un demonio, viene un inframundo hacia nosotros. ¿Sabes qué pasa? Cuando la barca tiene una influencia tan grande sobre ti, tú asimilas que es el demonio el que tiene el poder, pero no el poder de Dios. Ellos no tuvieron la capacidad de asimilar: es Jesús el Hijo de Dios, el creador de los mares, quien camina sobre su propio mar. Sino ellos dijeron: es un fantasma, es un demonio. La gente tiene barcas que le creen más al tarot que al poder de Dios, que le cree más a la brujería, a la hechicería, a la pata de conejo y toda esa porquería, más que el poder de Dios. Que cuando hay una manifestación sobrenatural de Dios, dicen: eso es una emoción. Porque es más fácil creerle al mundo, a las barcas, que al poder de Dios. Vieron caminando a Jesús y dijeron: eso es un fantasma. No puede ser, yo no concibo que un hijo de Dios camine sobre las aguas, pero un fantasma sí. Esa es la dimensión de la barca. Diga conmigo: dimensión de barca. Te ancla a la tierra. ¿Alguien está aquí? ¿Y ellos qué dijeron? Es un fantasma. Digan conmigo: la dimensión de la barca no me hace entender las dimensiones de lo sobrenatural del Espíritu. Cuando Pedro se subió a ella, a la barca, se devolvieron a su barca. Diga conmigo: se devolvió a la barca. Diga al que está a su lado: la barca te llama. Yo creo que es impresionante. Pedro se bajó de su barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Y la barca comenzó a decirle: Pedro, yo he sido todo en tu vida. Yo fui dueño. Tu dueño, mi dueño fue tu abuelo, tu bisabuelo, tu padre. Ahora tú eres mi dueño. Si me dejas, yo me corto las venas, Pedro. La barca hablaba y decía: yo soy tu sustento. Si tú vas a la iglesia y no abres el negocio, te vas a morir de hambre. Ya conmigo, la barca habla. La barca te dice: no puedes porque la tía Gertrudis se va a poner molesta. La barca habla. La barca te va a decir que no le sirvas a la iglesia. La barca te va a decir que no pongas tus ofrendas en el altar. La barca te va a decir que la economía no está bien como para traer la plata a la iglesia. Eso te lo habla la barca, porque la barca se va a encargar de anclarte a un nivel de lo natural, a un nivel humano. Y Pedro, cuando estaba en medio del mar, pero tenía la mirada puesta en Jesús, caminó en lo sobrenatural. Caminó al mismo nivel de Jesús. Pero cuando oyó su barca, oye hermanos, esto sí que es complicado. Esto sí es complicado. Porque la barca te va a hacer entender que la barca es más importante que el Jesús que va en tu barca. ¿Es así o no es así? Hay gente que es la barca de otros, relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas que manipulan. Cuando algo te está manipulando, eso no es Jesús, es la barca. Cuando algo te saca de la iglesia, fue una barca gobernada por Satanás para sacarte de la iglesia, para sacarte del ministerio, para sacarte de tu asignación, para romper con tu familia, para romper tu relación con Dios. Ya conmigo: hoy le pongo límites a mi barca. Determino y decido que sea Jesús quien gobierne mi barca
porque es más importante Jesús que la barca. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Pero termino diciéndole lo siguiente. Juan 21, versículos 1 al 3. Mira lo que sucedió. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 3. Jesús muere. ¿Cuántos creen que Jesús murió? Que venció la muerte y que resucitó. Nuestra razón de estar aquí, ¿verdad? Déjeme terminar diciendo lo siguiente. La fatídica madrugada, cuando Jesús es entregado, ese día se manifestó como nunca la dimensión de la barca en sus discípulos. Unos lo traicionaron, otros lo negaron, otros lo abandonaron. La barca comenzó a llamar a los discípulos en la madrugada fatídica que capturaron a Jesús. Y la barca comenzó a decirle a uno de sus discípulos: tu Jesús no vale nada, pero las 30 monedas valen mucho. Y ese discípulo oyó su barca. Otra barca comenzó a hablar y a decir: no vayas a decir que lo conoces, porque si dices que lo conoces te van a matar con él. Y él oyó su barca. Otros no creyeron. Dijeron: pensé que era un rey, pero está muerto. ¿Qué pensarían los discípulos de ver que su jefe, su comandante en jefe, era un cordero degollado sin pronunciar palabra? Y muchos de ellos le decían: pero defiéndete, Jesús, di algo, manda una legión de ángeles que te salven. Pero él seguía allí callado. Entonces, como Jesús estaba en silencio, la barca comenzó a hablar. Ese no era el jefe, ese no era el Mesías, ese no era el Cristo, era un ser humano cualquiera. Se va a morir, los va a dejar solos, sin trabajo, sin empleo. Esa era una farsa de rey. La barca habla. Y entonces ellos comenzaron a oír su barca. Por eso ellos no pudieron ese día. Jesús, hablando de la película que vimos, recuerdo que antes de la captura Jesús se le aparece a ellos y le dice: Pedro, ¿no pudiste velar conmigo una hora aunque fuese? Jesús hoy le dice a la iglesia: iglesia, no pudiste velar una hora, no pudiste estar en un servicio, no pudiste servirle a Dios por lo menos en un servicio, no pudiste estar una hora leyendo la palabra, no pudiste velar conmigo. Porque la influencia de la barca te dice: no es necesaria tanta Biblia, no es necesaria tanta iglesia, no es necesario servirle a Dios, así estamos bien, tranquilo, vamos a ver qué pasa. No, tú tienes que entender que a partir de ahora es Jesús el que tiene que gobernar, direccionar, manejar tu barca. Nunca tu barca está por encima del propósito de Dios. Si tú hoy determinas decirle: Señor Jesús, mi barca tiene que ser comandada por ti, entonces prepárate para que una gran bonanza llegue a tu barca, para que una gran día de abundancia llegue a tu barca, para que los milagros lleguen a tu barca, para que lo sobrenatural se mueva en tu barca. Versículo 20, capítulo 21. Termino con esto, versículo 1 al 3. Después de esto, ya conmigo, después de todo esto, de haber escuchado la barca, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Ay, Dios. Estaban juntos Simón, Tomás, Natanael y otros dos de sus discípulos. Simón les dijo: voy a ir a pescar. Y para pescar se necesitaba. Ellos dijeron: vámonos contigo a la barca. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando tú pones tu confianza en tus barcas, el fracaso va a volver a tu vida. Jesús resucita. Visita a las mujeres. Las mujeres le creen, las mujeres salen corriendo a decir que Jesús había resucitado.
Yo creo que Jesús le pregunta a sus primeras a Mauricio 15:20. Le pregunta a las mujeres: muchachas, ¿dónde están los muchachos? Jesús ellos estaban allá en la barca, tú ya sabes. Y Jesús dice: no tengo que hacer 5 niveles de divinidades para saber dónde están mis discípulos. Yo creo que ellos regresaron a sus barcas. Versículo 4 al 8. Cuando ya iba Jesús camino allí, amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis de comer algo? Le respondieron: no, no hay, no pescamos para nosotros, menos para ti. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Diga conmigo: el problema de Jesús, dígalo fuerte, el problema de Jesús no eran las barcas, era en qué nivel la barca estaba en una vida. Y él le dijo: cojan sus barcas y vayan y pesquen de nuevo, y hallarán una gran cosecha. Entonces la echaron, y fue tan grande la pesca que hubo allí, que ya no la podían sacar con la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ciñó su ropa porque se la había quitado y se echó al mar. ¡Ay! Y los otros discípulos vinieron con otras barcas arrastrando las redes de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Jesús resucita y lo primero que tiene que enfrentar Jesús es la dimensión de la barca. Jesús llegó decidido a decirles: ustedes no le pertenecen a la barca, ustedes no son de la barca. Yo fui el que regué la sangre por ustedes, no fue la barca. Yo fui el que di la vida por ustedes, no fue la barca. Yo fui el que me hice hombre siendo Dios, no la barca. Así que a partir de ahora no serán más pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Significa, van a quitarse la barca de la mente, van a arrancarse la barca de sus almas, de sus sentimientos, y ahora me tienen que entronar a mí para que comiencen a cumplir lo que yo os he mandado a hacer a cada uno de ustedes, hijos de Dios. Y Jesús llega. Yo creo que Jesús, cuando llegó a las riberas del mar, dice, y ve las barcas, dice: allá están mis muchachos, tristes y fracasados, refugiados en sus barcas. Como decían las abuelas, vaya usted a saber si Jesús no se quedó mirando cómo fracasaban y no sacaban ni un solo pez con sus barcas. Y Jesús se acercó, que a veces a uno le pasa eso. Uno de pastor le dice a la gente: no hagas eso, estás haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Y más lo hacen. Después, cuando tienen calamidades, uno se queda mirando y uno diciendo: si supieran que dejando sus barcas Dios les bendeciría y les guardaría. Yo creo que Jesús pasó lo mismo. Los miró y dijo: ay, muchachos, yo les había dicho en Mateo 24, perdón, eso ya estaba en Hechos 1, pero se los dijo antes de morir: busquen la presencia, congréguense, porque va a venir el Espíritu, la tecnología que les va a dar poder. ¿Cuál era la orden de Jesús? Orar, congregarse y esperar. Diga conmigo: orar, congregarse y esperar. ¿Qué hicieron ellos? A la barca. Diga conmigo: la barca llama. Era tal la influencia, mis amados, de la barca en Pedro, que cuando viene otra vez la gran cosecha, porque Jesús había llegado a sus barcas, lo primero que hace el apóstol Pedro, o el discípulo Pedro en ese entonces, ¿qué fue? Ciñó sus ropas y se tiró al mar. La barca siempre va a impedir que tú tengas un encuentro personal y cara a cara con Dios. Porque cuando llega tu barca a la casa, tú prefieres la barca que llegó de visita que venir a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Se tiró al mar.
Él prefirió tirarse al mar que darle la cara a Jesús. Estaba tan avergonzado con Jesús por haberlo negado. Y cuando Juan dice, es el Señor, él dice, no, se ciñó y se tiró al mar. Yo creo que era como un intento de suicidio, solo que sabía nadar bien. Porque la barca te va a decir, tú le fallaste a Dios, Él ya no te ama. La barca te va a decir, eres muy pecador para servirle a Dios. La barca te va a decir, ¿para qué sirves si nadie te dice por lo menos gracias? Eso dice la barca. Entonces Pedro oía tanto su barca que decía, Jesús está bravo contigo. Jesús no creo que te ame después de que le hayas negado 3 veces. Ni creas, Él ya no quiere hacerte discípulo. Entonces Pedro ciñó y se tiró al mar, porque escuchaba mucho la barca. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Diga conmigo, pero detrás de todo esto siempre habrá una gran restauración. Versículo 15. Cuando hubieron comido, dice esta versión aquí, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Me amas? Jesús quería estar seguro de algo, y es, si hago parte del primer lugar de tu vida, o hay algo más que ames más por encima de mí. ¿Qué le respondió? Sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez si lo amaba, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, pero también sabes que te amo. ¿Sabe qué le confesó Jesús aquí al Señor? Jesús, yo te amo mucho, pero amo también la barca. Estoy entre 2 amores. Yo quiero servir a ti, pero la barca me ejerce una gran influencia. Por eso le dice, tú lo sabes todo, Señor. ¿Sabes que este 2025 es un buen momento para decidirnos por Jesús? ¿Sabes que este 2025 es un buen momento para decir, Señor, no quiero tener más influencia de otras cosas que me están separando de ti? Tu talento, tus ministerios, tus dones, lo que Dios te dio, son la barca que Él necesita para moverse, para mover su gloria. Pero nada de ello puede desplazar la presencia. Por eso Jesús no podía irse al cielo, ascender y glorificarse hasta ponerse a cuentas con el que iba a recibir las llaves del reino. Pedro, ¿me amas? ¿Qué quiere decir eso? Pedro, necesito que no haya nada más importante en tu vida que yo. Jesús le estaba diciendo, necesito que yo sea el primero en ti, que tus oídos estén para mi voz, que tu tiempo esté para mí. Pedro, ¿me amas? ¿Estás seguro que me puedo ir al cielo y que tú no me vas a reemplazar más por una barca? ¿Me puedo ir tranquilo al cielo? ¿Puedo ir a la presencia de mi Padre? Dímelo 3 veces si es necesario. Y él le dijo, yo te amo. No, Pedro, no es suficiente. Dime, hay una barca por encima del amor que sientes por mí. Dime si hay una barca más importante que mi presencia en ti. Dime si me amas. Señor, yo te amo. Y tercera vez dijo, no, Pedro, necesito que te arrepientas. Necesito que me coloques en el primer lugar. Pedro, ¿me amas? ¿Estás seguro que me puedo ir y confiarte las llaves del reino? ¿Puedo irme seguro a mi cielo? Y él reventó en llanto y le dijo, Señor, diga conmigo, tú lo sabes todo. Levanta tu mano en esta mañana, tu mano derecha tal vez, y le digas, Señor, tú sabes las barcas que hay en mi vida. ¿Cuáles son tus barcas hoy? Esa relación amorosa que te saca de la iglesia, ese negocio que te saca de la iglesia, ese trabajo nuevo que el Señor te dio, ya te absorbió tanto el tiempo que te olvidaste de servir al Señor.
Alguien en esta mañana le tiene que decir: Señor, no quiero tener barcas en mi vida que te desplacen. Tu barca es el medio por donde Él se va a mover, pero no es tu Dios. Tu barca no te salvará. Tu barca no te salvará. Diga conmigo: mi barca no me salvará. Solo Jesús me salvará. Dile: Señor Jesús, esta mañana, oh, porque se le fue la fuerza. Diga conmigo: esta mañana yo determino que la barca de mi vida, la barca de mi matrimonio, la barca de mi hogar, la barca de mi ministerio, de mi llamado, la barca de los negocios, de las finanzas, sea manejado por ti. No te voy a reemplazar por la barca. Háblame y yo caminaré sobre las aguas. Hoy decido, diga conmigo: hoy decido bajarme de la barca y comenzar a caminar lo sobrenatural. La barca te va a decir: pero yo soy todo en tu vida. Tú le vas a decir: barca, si Cristo no está en ti, no sirves para nada. Si Cristo no está en tu barca, no vas a pescar nada. Pero si Cristo está en esta barca, viene una gran cosecha. Si Cristo está en esta barca, viene gran abundancia. Si Cristo está en esta barca, algo sobrenatural va a pasar en este tiempo. Apláudale, apláudale, apláudale y dígale: Señor, me sujeto y me rindo a tu presencia. ¿Te puedes colocar en pie, iglesia? Ya conmigo: es tiempo de rendirse. Dígalo de nuevo: es tiempo de rendirse. Diga conmigo: me rindo ante ti. La palabra rendirse traduce 4 cosas. Número 1, es sujetar, es someter algo al dominio de alguien. La palabra rendirse, número 2, significa dar a alguien lo que le toca, o restituir aquello de lo que se le había despojado. Rendirse, en su definición número 3, significa hacer con ciertas cosas actos de sumisión y respeto. Y número 4, rendirse es tener que admitir algo. Todos hemos tenido barcas alguna vez. Cuando te adulan, cuando te dicen wow, cuando te invitan, cuando te admiran, eso se puede convertir en tu barca. Nosotros los ministros tenemos que guardarnos tanto de eso. El aplauso puede convertirse en nuestra barca. El qué gran palabra y qué gran unción, profeta, puede convertirse en tu barca. El dinero se puede convertir en tu barca. Tus negocios, tus reconocimientos pueden ser tu barca. Dios necesita tu barca, no para glorificarte a ti, sino para glorificarse a Él. Yo no sé si alguien lo está entendiendo esa manera. Por eso este es un tiempo de decir: Señor, me bajo de la barca para postrarme delante de tu presencia. Y solo cuando Jesús ponía un pie en la barca, venían las grandes cosechas de peces. Escúcheme eso, iglesia, y dígalo conmigo: mientras la barca me comande y la barca sea mi Señor, no va a haber gran abundancia de peces. La abundancia va a venir cuando Jesús está en mi barca. Y yo profetizo que en esta iglesia está el nombre de Jesús. Por eso al venir acá no se les olvide otra cosa más que adorar a Jesús. No lo hagamos para nadie más, es para Jesús. Su ministerio es para agradar a Jesús. Sus voces son para agradar a Jesús. Su predicación es para agradar a Jesús. Su servicio en la iglesia es para adorar a Jesús. Sus negocios son para adorar a Jesús. Su profesión es para agradar a Jesús. Sus talentos son para agradar a Jesús. Nada le puede quitar la gloria. Él te dice: baja de tu barca y comienza a caminar en lo sobrenatural. Alguien que tome la decisión y diga: Señor, rompo con la influencia de la barca en mi vida y ahora domina todo, desde que amanece hasta que anochece. Sé el Señor de mi vida. Comienza a adorarlo a Él. Comienza a